Yo digo que el hecho de emprender es seguir una idea, pero no ser dueño de ella. Eso quiere decir que tú puedes hacer, no sé, llegar a ser astronauta, puedes llegar a construir el mejor prototipo, el mejor proyecto, tener dinero, no sé, lo que quieras. Pero si no lo compartes, o sea, uno no está solo, ¿sí me entiendes? Entonces la idea es poder llegar a transmitir ese mensaje a las generaciones, que ellos también sueñen. ¿Qué se dice? Este podcast es un espacio para inspirar, hablar de emprendimiento, contar historias de personas que aman lo que hacen y hacen lo que aman. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Bienvenida, Giovanna, a nuestro podcast de Isca Comunicaciones para emprendedores y amantes de lo que hacen. Por eso estás el día de hoy acá y es un gusto saludarte después de tantos años que no nos vemos. Gio, ¿cómo estás? Muy bien. Antes que nada, agradecer esta invitación a Isca Comunicaciones. Para mí es todo un honor estar aquí compartiendo esta experiencia con ustedes. Honor el nuestro. Has estado entrevistada últimamente por Caracol. ¿Dónde más? Un par de canales. De canales de prensa. Sí, señor. Una chica muy famosa. Tenemos el placer de tenerte acá. Giovanna, tú eres ingeniera electrónica de la Julio Garavito. Vamos a charlar de todo lo que has hecho porque no es solamente un logro personal, sino para inspirar a otros, que sí hay posibilidades. Una de estas es este nombre que tenemos por acá, la NASA. Empecemos de lo más reciente, que te vimos en Polonia, en un entrenamiento de astronautas análogos. ¿Qué es eso? Tuve la oportunidad de estar en Polonia. Fui seleccionada como la primera astronauta análoga de Latinoamérica para participar de la agencia europea, porque bueno, tú sabes que la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, pues selecciona candidatos, más que todo pues de países europeos. Fui seleccionada para esta beca y la beca consistía en poder ir hasta Polonia y entrenarnos como astronautas. Pero entonces la diferencia pues de los análogos es que hacemos una similitud en un hábitat, cómo se preparan los astronautas verdaderos antes de ir al espacio. Entonces antes de ir al espacio tienes que prepararte en la comida, en cómo duermen, tienes que estar en un tiempo aislado, que eso fue lo que hicimos, aproximadamente un mes, estar en un hábitat donde haces experimentos de ciencia, que es precisamente lo que hacen los astronautas cuando llegan a la Estación Espacial Internacional. Hacen pruebas de biológicas, de medicina, bueno, diferentes campos. Adicional es empezar a notar cómo la parte fisiológica de la persona, psicológica, cambia cuando estás encerrado con la tripulación, que casi siempre somos 6. Se prepara una tripulación de 6, piloto, comandante, oficial de comunicaciones y bueno, va técnico de vuelo, va un médico. Y bueno, pues todos nos vamos formando como equipo. Dentro de esa hábitat todo el tiempo nos toman parámetros médicos, la presión, para ver cómo cardíaco, están todo el tiempo. Y estos datos cada hora se van alimentando redes neuronales de la Agencia Espacial Europea. Y todo el tiempo estamos monitoreados. Mejor dicho, la preparación antes de ir al espacio. La comida es diferente. Los astronautas, aquí va un dato curioso, ellos duermen de pie allá en la Estación Espacial Internacional. Es un mito que en la Estación Espacial están en gravedad cero, porque lo que entiendo es que la Estación Espacial está en caída constante para hacer como la vuelta a la Tierra. Entonces, al no haber gravedad en ese punto, pues ¿cómo es eso? O sea, ¿aquí hacen el entrenamiento de dormir de pie? Bueno, no, aquí lo simulan. Me refiero a que se hacen un sleeping, pues en la estación es el mismo sleeping pegado a la pared y pues duermes de pie. Aquí pues es el mismo sleeping, pero cambia un poquito la escena, pues para que la sangre no, o sea, puedes dormir cómodo, ¿sí? Mientras estás en el entrenamiento. Sin embargo, hay pruebas y experimentos donde debes permanecer, digamos, durmiendo casi boca, pues con la cabeza más abajo que los pies. O sea, acostado, pero inclinado. O sea, están entrenando el cuerpo para que él mismo en esas condiciones irrigue lo necesario. Exacto, es como que estás en una cama, pero estás inclinado con la cabeza abajo. Y eso ayuda a que la sangre el cuerpo se vaya acostumbrando y bueno, detalles por el estilo. Por ejemplo, los astronautas no se bañan, o sea, porque allí no hay duchas, entonces tienen que hacerlo con pañitos, pero esos pañitos tienen que ser controlados, es decir, tienes que manejar los 7 al día. Sí. También se hace ejercicio en la estación espacial, se hace con un arnés
prendido pues a la máquina para no despegarse, pero en el hábitat pues sí teníamos las máquinas y también se controlaban los parámetros de deporte, pues médicos mientras estábamos haciendo el deporte. Otro dato curioso, pues por ejemplo en la estación espacial el baño es uno de los equipos más costosos que se han fabricado en tierra para llevar al espacio, porque una vez que entras al baño, o sea, haces pipí, el agua la máquina renueva el agua, o sea, la purifica y es la que consumes o bebes. Wow. Entonces, y bueno, algunos otros experimentos, el sol, por ejemplo, mientras estás aislado en este hábitat, no tienes la vista al sol, igual que en el espacio. Entonces, hay unos equipos especializados que buscan simular las frecuencias del sol. No es lo mismo, pero pues igual tienes que estar expuesto un tiempo. Igual ellos tienen que permanecer por la radiación. Sí, hay bastante radiación, tanto cósmica como la que proviene del sol, pero no están expuestas como tal a la luz. Y eso es lo mismo que preparas antes de ir. O sea, estar, digamos, unos 30 días sin recibir la luz del sol. Eso cambia tu ciclo circadiano. El ciclo circadiano es la jornada, lo que el cuerpo está acostumbrado a vivir. Entonces, que te despiertas, ves la luz del día, sientes hambre pasadas las 3 horas, luego vuelves y sientes hambre a la hora del almuerzo. Ese ciclo es biológico, pero a la vez está anclado al ciclo, al sol, al movimiento de la tierra, ¿sí? Pero cuando te cambian esos parámetros, tu cerebro no entiende o sea, que cree que estás en el mismo escenario, pero no lo estás. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas empiezan a cambiar psicológicamente, de pronto les da estrés, hay unos síndromes, ahorita no me sé los nombres, no te preocupes, pero las personas, por ejemplo, que van a la Antártida, y tú sabes que en la Antártida, pues 6 meses luz, 6 meses oscuridad. Noche. Entonces pasa exactamente lo mismo, o sea, tú llegas allí, estás haciendo experimentos, bueno, pero el hecho de ver siempre la luz hace que sientas de pronto como depresión y no la puedas controlar. Wow. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, la biología, todo está cambiando, está percibiendo otros parámetros. ¿Qué pasó en ese entrenamiento contigo? ¿Cómo sentiste esos cambios de hábitos? ¿Tu salud cómo está? No, bien, perfecto. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, listo, no, porque entiendo que también es un cambio. Sí, es que en estos entrenamientos son experimentos también para las agencias espaciales, identificar el comportamiento humano, porque no todos se comportan igual. Entonces, sí, habrá niños que seguramente les da estrés, otras que al contrario se vuelven calladas, otros tienen mucho sueño y no saben por qué. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, todos los cuerpos reaccionan diferente. Totalmente diferente. Y ahora imagínate que estas circunstancias se presenten en el espacio, antes de haberlas de pronto identificado. Entonces, por eso los astronautas hacen un entrenamiento previo de aislamiento, de hecho, un entrenamiento bajo el agua. Allí en Polonia estuvimos en el tanque más profundo, 45 metros de profundidad, para ver las condiciones en temperatura, en presión, qué le pasa también a tu cuerpo y obviamente el conocimiento de oxígeno, de gases, de tanques, todo el tema. Entonces son varias fases. Pero entonces, digamos, allí el entrenamiento bajo el agua, ¿ustedes estaban estilo buzos o hay como toda una cápsula en donde ustedes se sumergían y simulaban que estaban allí en la estación espacial? No, estilo buzos. Okay. O sea, te tocaba salir del agua, teoría, es decir, presentabas exámenes y no era no tan sencillo. Y nuevamente al agua, ibas sumergiéndote, pero descendiendo digamos niveladamente, no hacía de una, sino ibas bajando primero los 10 primeros, luego los 15, luego así, y así sucesivamente por una semana. ¿Eso ayuda a preparar el cuerpo para cuando esté en el espacio? Porque ahí digamos que ahí entran en presión. Sí, son cambios de presiones, sí. Y el cerebro, que es el primero en recibir el gas, el oxígeno, el nitrógeno, pues lo acostumbras a que no tenga cambios tan bruscos de esos gases. Al igual, pues, la forma de experimentar la microgravedad aquí en la Tierra hay por medio de piscinas. La NASA tiene una piscina de 30 metros de profundidad donde preparan microgravedad a los astronautas. No lo hacen aire como tal. Obviamente existen algunas, por ejemplo, Zero Gravity es un avión que hace parábolas de 45 grados y hace que pues los astronautas vuelen allí, pero son, digamos que entrenamientos
rápidos, sencillos, pero no son los verdaderos para vivir la microgravedad, es muy difícil simularla. Por eso entonces ellos se sumergen esos 30 metros allá en la NASA, y debajo de la piscina tienen una escala de la Estación Espacial Internacional. Entonces ellos la exploran por fuera y se dan cuenta, tornillos. ¿Por qué? Porque estando allá en el espacio, se dañó un tornillo, se dañó un panel solar. ¿Qué hago? Toca hacer una caminata espacial, que es donde tú sales de la estación y vas y haces la reparación y el cambio, y lo tiene que saber todos los astronautas. Entonces por eso es la preparación en gravedad, y es justo en esa piscina. Yo había pensado por un momento que los que salían eran unos específicos, o sea, tú también tendrías que tener la capacidad de poder salir a hacer la reparación. Todos van preparados para todos van preparados para una emergencia, todos van preparados para tener que cocinar, todo, absolutamente no todo. O sea, para preparar la comida, que no es la cocina que tenemos acá, pero sí hay como unos horarios en el que, bueno, cada quien tiene una hora de ejercicio, pero el otro de pronto va calentando la comida, ¿sí me entiendes? Entonces todos preparados para hacer todo. Súper, yo creo que aquí se abren un mundo de preguntas, pero yo quiero aterrizar es en el proceso que has tenido para llegar a estos entrenamientos. ¿Esto es una beca? ¿Es lo que entiendo? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Sí, bueno, pues todo trae un trasfondo, y es que, bueno, yo soy ingeniera electrónica, también hice una maestría y gracias, bueno, una vez me gradué, fui seleccionada aquí en Colombia para liderar un capítulo de voluntarios, pero el capítulo es aeroespacial. El capítulo se llama AES, Aerospace and Electronic Systems Society. Y pues gracias a este capítulo hemos podido hacer actividades con cohetes, con satélites, con astronautas, para enseñarle a los niños y a los jóvenes todo este tipo de tecnología. Y bueno, a través de conferencias, a través de poder hacer los prototipos reales, es que otros países también nos han conocido. Entonces, pues bueno, yo estuve chequeando oportunidades aeroespaciales, porque la verdad, no sé si ya lo percibiste, pero es una mujer 100% apasionada por el espacio, por el tema aeroespacial. De verdad me fascina. Y pues en una de esas búsquedas identifiqué que estaban estos entrenamientos. Igualmente me di cuenta que pues de Europa, la agencia europea pues aceptaba gente de Europa. En la NASA lo mismo, digamos que las oportunidades son limitadas en el sentido de que son oportunidades netamente para gente nacional del país, allá de Estados Unidos. Pues bueno, igual dije, lo voy a intentar, voy a perseverar lo máximo, o sea, lo mínimo, perdón, que me pueden decir. Es que no. Pero entonces, gracias a eso, al capítulo, se empezó a dar visibilidad, no solamente en Colombia, sino en otros países. Y sorpresa que yo envío esta postulación, y allí alguien de Europa me conocía, alguien de esta agencia me conocía, y dijeron, bueno, vamos a darle la oportunidad. De hecho, pues no hemos tenido la oportunidad de tener latinos. ¿Sí? Estás abriendo una puerta Colombia. Muy grande. Pues yo muy emocionada, muy agradecida con Dios, pues cosas muy repentinas. Latinos, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede llegar a estos puestos altos aeroespaciales. Aquellos que sueñan con la Luna, Marte y más allá. Tenemos un primer ejemplo. Digamos, si hay una misión espacial, tú con todo este entrenamiento, ¿cómo aplicas? Todo astronauta debe tener varias fases de entrenamiento, y cuando tú llegas a postularte, ellos te miden diferentes niveles multidisciplinarios, es decir, debes saber de idiomas. En este caso, por ejemplo, los que van a la Estación Espacial Internacional deben saber ruso, porque el módulo central es ruso. Entonces, si se llega a dañar algo del módulo principal de esta estación, pues tiene que saber leer el manual o al menos identificar detalles. Entonces, no solamente es lenguaje, sino también lo que te digo, entrenamiento en presiones altas, bajas presiones, en agua, en hábitat. Y bueno, muchas más, digamos, etapas, fases que van sumando a esa postulación. De hecho, pues es un primer paso para estar más cerca del espacio. Y no es lo único que has hecho. Hiciste hace poquito también algo muy bonito en Japón. ¿Cómo fue eso con satélites? Bueno, fue una oportunidad algo parecida. Eso fue un poco más atrás, antes de la pandemia de 2019. De hecho, lo de Polonia surgió pues después de lo de Japón, pero muy similar. Entonces, para Japón me postulé a una beca, sabí la convocatoria. Esta convocatoria consiste en seleccionar a 12 personas a nivel mundial para construir un satélite. Es decir, llegan 12 personas a la Universidad de Tokio, allá en Nihon, en Japón, y cada uno construye un satélite
con una misión diferente, y eso depende del país. Es decir, por ejemplo, a mí me tocó construir un satélite para deforestación en la Amazonía de Colombia, pero otros tenían, por ejemplo, no sé, comunicación con láser para Bulgaria, por ejemplo, y bueno, hay 12 países. No era la primera versión de este entrenamiento, pero en las versiones que yo había visto antes, yo me había dado cuenta que la beca, o sea, de los 12, uno va becado, o sea, con todos los gastos. Los gastos pagos, sí. Y bueno, yo había visto que siempre la beca se la ganaba Alemania, algún europeo o casi siempre un japonés. Sí, siempre, de los 12 siempre hay un japonés, porque pues es una beca de Japón. Sí. Pero mira, no había visto jamás, o sea, no había visto entre todo el listado de los entrenamientos anteriores un colombiano. Entonces yo decía, uy, entonces está difícil. Pero, y bueno, mire las especificaciones y yo dije, uy, no aplico, no me alcanza. Pero al final dije, bueno, lo mínimo que me pueden decir, no pasó y listo. Pero sorpresa que cuando recibí la noticia me dijeron, has sido seleccionada para el entrenamiento y eres la becada. Qué emoción, porque pues, había sido uno de mis sueños, ¿no? Primero, pues llegar a un país como Japón, y segundo, hacer algo espacial. Así construido, que combinara la electrónica y también mi sueño espacial. Emocionadísima. Fui allí, construimos ese satélite, conocí la cultura, bastante chévere, por ejemplo, hacer ese intercambio cultural. Por ejemplo, me sorprende la tecnología que tiene Japón. Todo, hasta, por ejemplo, los baños. Dios mío. Son un cuento. Sí, digamos que la misma taza que existe acá es pegada al piso, o sea, plana. Y tiene muchos botones, demasiados. Sí, tiene calor, agua, mejor dicho, le falta portavasos. Sí, lástima que todos estaban y sí, es al nivel del piso, entonces cada vez que yo entraba, o sea, veía el hueco en el piso, obviamente fino, bonito, sofisticado, pero yo decía, wow, entrar al baño era chistoso. Es una disposición completamente diferente. Exactamente, y ellos tienen toda una teoría para cada cosa, ¿no? O sea, cada cosa está hecha porque tiene un propósito especial, y si tú así miras, digamos, el trasfondo de un baño, es porque biológicamente es mejor un baño así, ¿sí me entiendes? Sí. Abrimos un paréntesis aquí para hablar de esos baños, efectivamente. Sí. Es como la disposición del cuerpo en la cual las piernas están más arriba y permiten que relaje una parte del colon donde sus deposiciones como que salen más tranquilo. ¿Sí? Estamos hablando igual de deposiciones en el espacio y Japón. Continuemos. Sí, no, pues los japoneses también son muy disciplinados, muy, digamos, como entregados al estudio. Allí, por ejemplo, desde las 7 estábamos trabajando, construyendo el satélite, programando. Para que nos hagamos una idea del satélite, es un CubeSat, o sea, un cubo de 10 centímetros por 10 por 10, un cubito donde van ensamblados diferentes subsistemas. Uno es de energía, o sea, van las pilas, en otro van las comunicaciones, las antenas, los sensores, los actuadores, y esto se le ponen paneles y son los que se lanzan a la órbita, y desde allí nos proveen de GPS, meteorología, ¿sí? ¿Y cómo es el sistema para enviarlos? Es decir, ¿los suben a un cohete? Van apilados en un cohete. En este caso, pues digamos, como es tan pequeñito, o sea, es un cubito, pues la verdad se lanzan varios. O, por ejemplo, Kazajistán, pongo un ejemplo. Tiene el cohete y mete varios, no sé, unos 14 dependiendo del tamaño. Y renta el servicio. Entonces, por ejemplo, el hecho de lanzar 1 kilogramo va entre $20,000 y $50,000. Es bastante costoso el lanzamiento. Wow. Y todo, digamos, el lanzamiento de tu pequeño satélite ya venía costeado por todo el sistema. Nosotros todavía no, o sea, nosotros no lo lanzamos, sino primero se construyeron y quedaron allí a disposición de la agencia. Listo. Entonces, el de Japón. Uh-huh. Y el día que se lance, eso nos va a colaborar aquí en Colombia, lo que dices, para ver la deforestación. Perfectamente, sí. ¿Y qué posibilidades hay de que pase lo más pronto posible? No, pues... Porque estamos en temporada de incendios. ¿De incendios? Sí, okay. de deforestación. Y eso sería una ayuda bastante grande para investigación, para predicción. Uh-huh. Sí, aquí Colombia tiene ya 2 satélites. Sí. Te hago una contextualización. Okay. Y el primero se lanzó en el 2007, lo lanzó el mismo CubeSat, la Sergio Arboleda. Fue lanzado por el grupo de investigación aeroespacial de allí, pero pasados un par de meses en el espacio, pierde la vida útil. Es decir, está en el espacio,
girando, orbitando, pero como basura espacial. Y en ese momento también, hace 3 años, 2018, noviembre, lo lanzó Fuerza Aérea. Es el mismo CubeSat, pero 3 pegaditos, 3 apilados. Es decir, un CubeSat larguito. Y este ya tiene cámara, provee imágenes. Y ahorita, en este momento, están elaborando la versión 2 de Libertad 1, que es el de la Sergio, y están elaborando la FAXat 2, que es la versión de la Fuerza Aérea, para lanzarlas. Y pues que así continúe la investigación, se puede hacer bastantes cosas con un satélite en órbita. Cuando lo lancen, por favor, cuéntanos para tener la noticia. Por supuesto. Dices, mi primer satélite está ya en la órbita geoestacionaria de la Tierra. Así es. Súper lindo. No, esos creo que son sueños cumplidos que de a poquito se han ido construyendo. Sí, por supuesto, ha sido algo que me ha sorprendido en el camino y bueno, que alimenta mi pasión y complementa también mi desarrollo como profesional y académico. Cuéntanos un poquito de un proceso un poquito más antes que tuviste estuviste en la Antártida también. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hiciste allí? Todo surgió porque cuando yo terminé mi pregrado, o sea, de ingeniería electrónica, hice mis pasantías en la Fuerza Aérea Colombiana. Y entonces allí también me empecé a enamorar de los aviones, de la investigación. Y de hecho el tema espacial, o sea, ya tocando un poquito lo que son cohetes, espacio, astronautas. Y dentro de las funciones, esto salió un proyecto que ya venía trabajando la Fuerza Aérea, que tiene que ver con radiación cósmica. La radiación cósmica, así a grosso modo, son rayos cósmicos que se generan en el espacio, tan pequeños como un protón, que se aceleran a la velocidad casi de la luz debido a la actividad espacial. O sea, los agujeros negros aceleran este puntico hacia la Tierra, y cuando llega a la atmósfera ocurre que este rayo principal se convierte como una lluvia cósmica. ¿Por qué? Porque ese protón hace interacción con el nitrógeno, con los gases de la atmósfera, y se empieza a generar lo que son los fotones, los piones, los muones. Ya te entiendo. Una lluvia de dosis de radiación ionizante. Entonces todo el tiempo recibimos radiación del espacio. Pero hay lugares donde esta radiación no se percibe en las mismas cantidades, sino puede ser mayor o puede ser menor. Mayor fuera del espacio, y es un reto para NASA enviar un astronauta por más de 6 meses, gravísimo. La electrónica, digamos que la radiación cósmica es el peor enemigo de todo lo que se lanza hacia el espacio, porque tan pronto sale el satélite, el cohete, ¡pum!, es irradiado por esta radiación. Porque aquí nos protege. Aquí nos protege el campo magnético de la Tierra, nos protege la atmósfera. Sí, y aún así, pues la Antártida es una de las más, como podría decirle, afectadas, pero no en gran cantidad, sino es por lo que allí, digamos, el campo magnético se concentra y, digamos, entre comillas, también hay tiene más que ver acceso. con el campo magnético, también con la inclinación de la Tierra, pero también con la actividad solar. Es decir, hay un viento solar. El campo magnético del Sol genera un viento solar y hace que las partículas que vengan del espacio se desvíen hacia los polos. Por eso es que en el norte tú ves las auroras boreales. Sí. En el sur pues también se percibe esta radiación. Entonces se estudió esto y también pues empezamos queríamos desarrollar este proyecto en la Antártida. Efectivamente la Fuerza lo desarrolló colocando los dispositivos electrónicos para medir la radiación dentro de las aeronaves de la Antártida. Tuve allí una participación, también gracias a IEEE pudimos hacer un proyecto de investigación de submarinos para analizar el agua de la Antártida, la contaminación. Entonces gracias a ello también pude llegar a la Antártida. ¿Estos avances en qué nos ayudan en general? Si hablamos de radiación cósmica, es intentar identificar, o sea, datos que nos ayuden a identificar qué tan peligrosa puede llegar a ser. Sabemos que es radiación, y el hecho de exponer el cuerpo humano, los órganos del cuerpo, a un tiempo prolongado de esta radiación, pues genera cáncer, genera mutaciones, bueno, muchas consecuencias. No solamente pues la radiación cósmica, sino sabemos que la radiación, por ejemplo, las bombas a Hiroshima, los reactores nucleares todavía generan, a pesar de que fueron hace varios años, la radiación que está en el ambiente todavía está generando que las mujeres tengan niños con malformaciones. O sea, la radiación afecta la genética. Entonces estas investigaciones ayudan a aportarle, por ejemplo, a la seguridad operacional de un piloto. Entonces, ¿qué pasa con un piloto? Él todo el tiempo se está volando, está en alturas donde la radiación, los rayos llegan con más abundantes y con mayor incidencia.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en un avión, pasan derecho, pasan por tu cuerpo, pasan por el fuselaje del avión, que es el cascarón. Si hablamos de un piloto que va y viene todo el tiempo, eso está quiere decir expuesto que todo constantemente. El tiempo está, cómo se afecta, qué pasa después de tantos años. Eso hace la investigación. Intentará buscar soluciones. Entonces, a futuro, no sé, que los pilotos tengan un traje especial o que las aeronaves estén pintadas con una pintura especial. O bueno, no pase lo que pasa en estos rayos y no generen afectaciones. Pensando en todo lo que has hecho, porque ha sido una maravilla las diferentes becas que te has ganado, los lugares a los que has ido, ¿cómo ves tu pasión desarrollándose a futuro? Bueno, yo sueño con poder llegar al espacio, obviamente, pero más que eso es poder compartir el conocimiento. Yo digo que el hecho de emprender es seguir una idea, pero no ser dueño de ella. Eso quiere decir que tú puedes hacer, no sé, llegar a ser astronauta, puedes llegar a construir el mejor prototipo, el mejor proyecto, tener dinero, no sé lo que quieras. Pero si no lo compartes, o sea, uno no está solo, ¿sí me entiendes? Entonces la idea es poder llegar a transmitir ese mensaje a las generaciones, que ellos también sueñen. Por ejemplo, los niños que algún día quieren llegar al espacio. ¿Qué ocurre si desde ya les traemos el espacio? Hacemos actividades, nosotros por medio del capítulo construimos los satélites de forma académica, de pronto con un nivel de programación más bajo, pero se les enseña ya. Un niño desde los 8 años ya te está diciendo un satélite tiene esto y se construye así, lo hice y aquí funciona. Entonces es como ver soñar también a otros, que tal vez cuando yo estaba de esa edad soñaba y lo quería, pero no tenía ni los recursos, ni una persona que me enseñara o me mostrara YouTube, no lo había. Entonces poder compartir ese conocimiento y siempre, o sea, yo que soy electrónica y manejo temas de tecnología, es disponer de esa tecnología, pero siempre al servicio de la humanidad. Es decir, prototipo, detalle que hagas siempre pensando en los demás. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Democratizar esos conocimientos para mayor acceso. El conocimiento no es de nadie, es para todos. Súper lindo. Es eso, compartir y siempre servir a los demás. Estábamos ahorita pensando en efectivamente Latinoamérica, pero más que Latinoamérica, creo que hay un cuadro bastante fuerte y las chicas, las mujeres, ¿sí? El acceso no solo para los latinos, sino para una mujer latina. ¿Cómo ha sido la experiencia a acceder a estos espacios desde esa posición? Bueno, pues yo estudié electrónica y, por ejemplo, en mi universidad era una mujer dentro de un salón de 25 hombres. Y bueno, sí, también tuve etapas frustrantes, momentos donde me sentí rechazada, ¿sí? Por ser mujer en estas carreras de electrónica, donde cuando sales al mundo laboral pues aceptan más hombres o sí, lo más conocido es que contraten a un hombre para hacer tareas de electrónica. Pero digamos que estas etapas no fueron una barrera, un impedimento para seguir adelante. Al contrario, me impulsaron más a salir adelante, a buscar más oportunidades, a inspirar a otros. Y eso es lo que yo quiero hoy, motivar, inspirar a las futuras generaciones, a los jóvenes, que si tu sueño es, no sé, llegar al espacio y lo ves muy difícil, no te detengas. O sea, estudia lo que te apasiona y si no tienes el dinero, pues comienza, eso es lo importante. Y hacer todo con excelencia, o sea, nunca se rindan, nunca se conformen hasta que lo bueno sea mejor, lo mejor siempre sea excelente. Es como apuntarle, o sea, tener ese foco, ese objetivo, pero siempre hacerlo con excelencia. Esa excelencia es lo que te hace diferente, ese plus, que el día de mañana hay 100 electrónicos, pero tú eres diferente. ¿Por qué? Porque le pusiste lo mejor, lo hiciste excelente. Y esa es mi motivación y mi inspiración para hoy. Súper lindo, Gio, queremos verte surgir, queremos ver este escudo de la NASA tal vez más seguido y que nos sigas contando tus historias y aventuras por el espacio próximamente, si Dios lo permite. Estamos muy felices de tenerte el día de hoy. Quisiera preguntarte un poco más de cosas, pero el tiempo es corto. Ya tendremos otras intervenciones. Gio, sigue creciendo a pasos agigantados hacia el espacio y es un ejemplo para Latinoamérica, para Colombia, como latina, como mujer, como amiga. Todo lo que estás haciendo, que se puede lograr, que se puede llegar, no solo soñando, sino, lo has dicho, con excelencia, siendo cada vez como más perfeccionistas, podríamos decir, a todo lo que hagamos, y que
soñar con el espacio, pues no es imposible. Tú lo estás demostrando. Así es, ¿no? Agradecida por este espacio. Qué bonito poder hacer divulgación espacial y poder, yo sé que muchas mujeres y bueno, hombres todos pueden llegar muy lejos si se lo proponen. Gio, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te gustan las historias que estamos produciendo desde Isca Comunicaciones en este podcast que se dice? Puedes seguirnos en las plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube como ¿Qué se dice podcast? Además, puedes suscribirte, darle like, campanita para que te esté llegando cada vez que publiquemos un nuevo podcast. Síguenos y disfruta de estas historias.